El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os reciba a vosotros me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Querido compañero sacerdote don Fernando, queridos miembros de la Cofradía de la Sagrada Cena y queridos hermanos todos, hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tercer día del Triduo en honor del apóstol San Pedro, patrono de nuestra comunidad parroquial. Y hay en el Evangelio de hoy una serie de puntos que deberíamos considerar detenidamente, porque se trata de sabios consejos dados por el Señor a sus discípulos, pero que vienen muy bien también para nosotros si queremos caminar por la senda del verdadero discípulo del Señor, que es, al fin y al cabo, la misión de todo cristiano. En primer lugar, el amor preferencial por la persona y doctrina de Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. O dicho en otras palabras, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Pues es sencillamente quererle por encima de todo, o como decía el antiguo catecismo, estar dispuesto a perder todo antes que ofenderle. Lo que sucede es que en la práctica prevalecen casi siempre nuestros intereses personales, familiares o colectivos sobre la ley de Dios. Y esto es grave porque en una persona que se ha comprometido a poner su fe por encima de todo, si a la hora de la verdad no lo hace, está faltando a su palabra. ¿Es difícil amar a Dios sobre todas las cosas? Pues sí, en la práctica sí. En teoría no, pero en la práctica sí, porque deberíamos poner en segundo término todo lo demás, tanto se trata de personas como de cosas. El amor no debería imponerse nunca como un precepto, debería nacer del corazón, y si no nace del corazón, no es verdadero amor. A un hijo no debería mandársele que ame a sus padres. Un amor que se impone por decreto es un falso amor. Por eso en las constituciones de los distintos países nunca veréis escrita una frase parecida a la del Evangelio de hoy. Amarás a tus conciudadanos como a ti mismo. Eso no se suele imponer o ni siquiera proponer. Sin embargo, ahí está el primer mandamiento que nos manda amar a Dios. ¿Por qué se nos impone este precepto como si fuera una ley penal que hemos de cumplir si no queremos sufrir el consiguiente castigo? La respuesta está sencillamente en la libertad del hombre, no en la autoridad de Dios. Él nunca impone nada, aconseja, propone, pero nada más.
Mientras vivimos en el mundo, queremos muchas veces, incluso hacemos lo que nos gusta, lo que nos interesa a nuestro provecho personal, pero eso no es amor. El amor a Dios es considerado en la práctica por muchos como algo que no interesa demasiado desde el punto de vista material, es decir, que no da dinero, no es rentable. Por otra parte, el amor a Dios no es un sentimiento vago, un afecto que nazca de dentro como el amor a los padres. El amor a Dios nace solo de la fe y sin fe es imposible amar a Dios. Lo dice así expresamente la Escritura. Y en la medida que esa fe sea fuerte, lo será también el amor. Ahí está la clave o el porqué de nuestra cortedad de miras en el amor de Dios. Creemos que le amamos, pero en realidad no le amamos de verdad. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. No se trata de despreciar o desobedecer a los padres para obedecer a Dios. Se trata simplemente de anteponer los mandatos de Dios a los mandatos de cualquier criatura, incluidos los propios padres, a quienes debemos también obedecer, porque lo manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Se trata sencillamente de dar un orden de prioridad al amor de Dios. Cuando el Señor a los 12 años se quedó en el templo de Jerusalén enseñando a los doctores sin contar con el permiso de sus padres, María y José, aparentemente podría pensarse que infringió el cuarto mandamiento, pero en realidad lo que hizo fue anteponer la voluntad de Dios a la voluntad de los hombres. Por eso cuando le encuentran en el templo les dice sencillamente: ¿no sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Y dice el Evangelio que ellos no entendieron de qué se trataba. Amar a Dios no significa dejar de amar a los hombres o amar a los padres, ni mucho menos. Más aún, precisamente el amor a Dios nos debe llevar a amar con más intensidad a todos los hombres, empezando naturalmente por aquellos a los que debemos el ser. No son, por tanto, dos amores contrapuestos o incompatibles, sino subordinados. De tal manera que lo primero en orden de preferencia debe ser siempre el amor a Dios. Y quisiera fijarme también en otra frase del Evangelio que hemos escuchado. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Puede aplicar perfectamente esta frase al apóstol San Pedro. Fue discípulo del Señor con todas las consecuencias. Aunque lo negase una vez, él se arrepintió y lloró profundamente su pecado. El amor a Dios implica tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús, que la llevó voluntariamente por nosotros. Qué fácil es decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero qué difícil es cargar con la cruz de cada día. Y en eso precisamente está el amor, no en las palabras que en un momento de emoción pueden brotar de nuestros labios. Llevar la cruz de cada día significa sufrir las pequeñas o grandes molestias ocasionadas por la enfermedad, el trabajo, los defectos de aquellas personas con las que tenemos que convivir, aceptar, en definitiva, la voluntad de Dios que se nos manifiesta a cada momento en los deberes de la profesión y de la vocación a la que hemos sido llamados. El matrimonio o la vida de familia para muchos esposos e hijos puede resultar una cruz, y una cruz a veces pesada. La vida de comunidad para el religioso, los votos de pobreza, castidad y obediencia para las personas consagradas a Dios pueden a veces pesar como una verdadera cruz, pero es el camino, no lo dudemos, es el camino que el Señor ha trazado a cada uno y que nosotros hemos de considerar como un bien
y es que tenemos fe en su palabra. La vida del hombre sobre la tierra está sembrada de cruces. Lo importante no es evitar esas cruces, sino saber llevarlas con amor. Y amor quiere decir alegría, fe y esperanza. Cuando se acepta el dolor simplemente porque no hay más remedio, es decir, por resignación, el sentido cristiano de la cruz falta por completo y puede llegarse incluso a la desesperación y al suicidio. Lo que caracteriza al verdadero discípulo de Cristo a la hora de llevar la cruz es precisamente el sentido sobrenatural del dolor. La fe es capaz de transformar el llanto en gozo, la tristeza en alegría, la angustia en paz. Los santos no tuvieron menos cruces que los demás hombres, pero supieron imitar a Cristo en su forma de llevar la cruz. Es necesario comprender a la luz de la fe el misterio de la cruz de Cristo. San Pedro en cierta ocasión no lo comprendió y el Señor le tuvo que reprender, como sabemos. Aléjate de mí, Satanás, le dice, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, no conoces el misterio de la cruz. Y San Pedro lo reconoció más tarde. Pero ciertamente, lo mismo que a él le costó reconocer ese misterio, a nosotros también nos cuesta a veces. A través de la cruz, decía el Papa Juan Pablo II a los fieles de Polonia, su tierra natal, esa tierra donde el dolor y el martirio han estado presentes a lo largo de toda su historia, el hombre ha podido comprender el sentido de su propia suerte, de su propia existencia sobre la tierra. Ha descubierto cuánto le ha amado Dios. Ha descubierto y descubre continuamente a la luz de la fe cuán grande es el propio valor. Ha aprendido, en definitiva, a medir la propia dignidad con el metro de aquel sacrificio que Dios ha ofrecido en su Hijo para salvación del hombre. Sobre la cruz del Hijo de Dios, Él consumó la redención del mundo. Y a través de este misterio, cada cruz colocada sobre la espalda del hombre adquiere una dignidad humanamente inconcebible. Se hace signo de salvación para el que la lleva y también para los demás, cómo no. Suplo en mi carne, decía el apóstol Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo. Esta visión sobrenatural de la cruz nos ayude también a nosotros a llevar con amor todas aquellas cruces que el Señor quiera enviarnos a lo largo de nuestra vida.